esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es una crisis. ¿Qué es lo que es una crisis? Una crisis es donde vienen situaciones de peligro en nuestras vidas, depende de la crisis que estemos pasando. Bueno, hemos pasado la crisis de la pandemia, donde estamos todavía en esa crisis, donde estamos quizás expectantes ante las nuevas mutaciones del virus, las nuevas olas, ¿sí? Entonces, siempre que hay una crisis, hay quizás desesperación, quizás hay momentos que son tensos, hay diferentes cosas que nos pueden pasar en esa crisis. Pero les digo algo, siempre que hay una crisis, ¿sí?, hay situaciones de oportunidad. Hay situaciones donde uno puede decidir, donde uno puede tomar lo mejor de esa situación, ¿sí? Es en el tiempo donde Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene algo que quiere que cambiemos, algo que quiere que pase, algo que quiere que transformemos, ¿sí? Nosotros como cristianos siempre vamos a tener tormentas. Mateo habla en el tema del necio, ¿sí?, y del sabio, que el sabio construyó la casa sobre la roca y el necio la construyó sobre la arena. ¿Y qué vino luego? Vino la tormenta, ¿sí? Entonces, la tormenta viene para los necios y para los sabios, ¿sí? Para nosotros creyentes también vienen tormentas. Y también vienen situaciones en las que depende cómo estemos parados, va a ser cómo vamos a salir de eso. Sí, hermano, esas pruebas tan fuertes nos revelan, ¿sí?, lo que realmente nosotros llevamos en nuestro corazón, lo que realmente nosotros creemos. Revela la fe que nosotros tenemos en esas tormentas. Muchas veces, yo creo que ya lo dije, nos comportamos vivimos como ateos. O sea, creemos en Dios, pero no nos comportamos como si fuese que creemos en Dios. Cuando vienen las tempestades, y ahí comenzamos a flaquear, comenzamos a no estar firmes, ¿sí? En la práctica es donde nosotros tenemos que plantarnos como cristianos, pensando y creyendo que tenemos ese Dios todopoderoso que nos saca de toda situación. Amén. Santiago también nos dice que las pruebas nos produce paciencia, ¿sí? Y esa paciencia produce madurez. Es complicado pasar las pruebas, pero Dios, cuando vienen esas pruebas, está trabajando en cada uno de nosotros. Está trabajando en nuestro corazón. En esta época que pasó el tema de la pandemia, ahora que están todos revolucionados por el tema del virus, trabaja en nuestro miedo, ¿sí? Trabaja en nuestras angustias, en nuestras debilidades.
Entonces tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a dónde estamos parados para cuando llegan a esas situaciones y poder sacar de esas situaciones la situación de oportunidad. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Santiago 4. Vamos a leer del 7 al 10. Dice la palabra: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense de las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y por último dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén, amén. Acá vamos a ver 5 puntitos, ¿sí? El primer puntito es sumisión al Señor. En el verso 7 dice: ya les repito el versículo. En el verso 7 dice: así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios. ¿Sí? Para poder enfrentar todas las crisis que nosotros podamos atravesar, tenemos que estar sometidos a Dios. ¿Por qué? Porque en la crisis sale nuestra fragilidad. Nos sentimos vulnerables. En las situaciones adversas nos sentimos vulnerables. En las situaciones donde nosotros no podemos manejarla, sale lo frágil que somos, lo indefenso que somos. A veces nos confiamos nosotros. Nos confiamos de lo que nosotros sabemos o quizás de lo que nosotros tenemos. Estamos hablando de dinero, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que podemos tener los estudios que tengamos, las capacitaciones que tengamos, podemos tener el dinero que tengamos, y hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que someter al Señor. Ahí es donde llegamos al punto de que nos sometemos al Señor. Muchas veces queremos tratar nosotros de solucionar las cosas y no podemos. No podemos. Porque para eso hay un Dios. Y en ese Dios es en el que tenemos que confiar nosotros. Y ese Dios es el que quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar a Él. No las cosas banales, sino a Él lo pongamos en primer lugar. Y Él se va a encargar de todo lo nuestro. Se va a encargar de todo lo que a nosotros nos aflige. Se va a encargar de solucionar todos nuestros problemas y llevar la carga que nosotros muchas veces las queremos llevar solos. Amén. El segundo punto, que está en el mismo verso, dice: resistan al diablo. Resistir al diablo. Muchas veces, ahora pasa, ¿sí?,
que nos dejamos empapar del sistema. Si nos ponemos a ver con este tema del COVID, ¿cuántas noticias escuchamos? ¿Cuántas cosas vemos por el Face? Yo le digo a mi mamá, no le crea al Face, el Face no sabés quién está del otro lado. Y salen noticias, y salen cosas, y sale esto, y sale aquello. ¿Y quién maneja el sistema? El sistema lo maneja el diablo. Nosotros nos tenemos que resistir a eso. No podemos involucrarnos. No le estoy diciendo que no nos cuidemos. Le estoy diciendo de que nos resistamos a tener informaciones que no son creíbles. Las redes sociales, el internet. Hay mucha gente que en épocas de crisis se vuelve a Dios. Mucha gente que estaba desesperada. Porque eso esperamos nosotros. Esperamos estar desesperados para escuchar el llamado del Señor, para escuchar el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así hemos venido nosotros, destruidos o no. Así hemos llegado a la casa del Padre, destruidos. Entonces el Señor nos pide que nos resistamos a lo que el sistema nos quiere llevar. El diablo va a intentar, pero si nosotros no le damos lugar, el diablo no tiene poder. No tiene poder en nosotros. Amén. Amén. Decía Pedro, ¿y dónde iremos? Le decía el Señor, porque el Señor le decía, bueno, si ustedes quieren, vayan. ¿Y dónde iremos? Si vos sos el que tenés la palabra de vida eterna, Él es el que tiene la palabra de vida eterna. No nos podemos dejar confundir. No nos podemos dejar confundir. No tenemos que perder el horizonte, no tenemos que perder a dónde vamos a llegar, a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que poner nuestros ojos, dónde tenemos que poner nuestra brújula. No la perdamos, no nos engañemos. Tercer punto, está en el verso 8. Acérquense a Dios. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Esta es una muy buena oportunidad para que podamos empezar a tomar decisiones. Tomar decisiones de acercarnos al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos al Señor? Leyendo la palabra, orando, viniendo a las reuniones, a juntarnos con los hermanos. De esa manera nos acercamos al Señor. No perdamos el tiempo. Como decía hace rato, no perdamos el tiempo en las redes. Hay una aplicación en el teléfono que te dice cuántas horas pasás en Face, cuántas horas pasás en WhatsApp. Muchos dicen, sí, yo uso el WhatsApp para trabajar. Hola. A media. Sí, a media. Pero si vamos a ver esa aplicación,
nos vamos a asustar las horas que usamos el celular para las redes sociales. Usemos para leer la palabra. Salgamos de la comodidad, porque eso es estar cómodo. Eso es estar cómodo. Salgamos. El Señor no quiere que estemos en la comodidad. El Señor quiere que nos movamos. ¿Sí, hermanos? Santiago dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Vamos a poder disfrutar de su presencia. ¿Quién se siente bien en la presencia del Señor? ¿Quién busca la presencia? ¿Cómo se sienten con la presencia del Señor? Entonces, si nosotros nos acercamos, dice su palabra, vamos a tener la presencia de Él en nuestras vidas. ¿Sí? El tiempo está cerca. Él viene pronto. Recuerden, Él viene pronto. Nos preparemos. Nos acerquemos al Señor. Punto 4. El punto 4 nos habla en el verso 9. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, dice. Nos habla del arrepentimiento. ¿Qué hizo Pedro cuando lo rechazó al Señor? Lloró amargamente, dice la palabra. Ahí es donde se ve un arrepentimiento genuino. Cuando nuestro corazón se pone a flor de piel. Cuando nuestro corazón está herido por lo que hemos hecho, por lo que hicimos. No podemos, hermanos, nos arrepentamos. No podemos estar. Primeramente, le pongamos nombre a nuestros pecados. Le llamemos por su nombre. Porque muchas veces nosotros no le ponemos nombre. No, bueno, pero si es así nomás. No es así nomás. Le pongamos nombre. Una vez que le pongamos nombre y aceptemos lo que estamos pasando, lo que hemos hecho, recién puede venir el arrepentimiento genuino y donde el Señor cura, ese corazón herido. Dice el versículo, lloren y lamentense. Nos tenemos que arrepentir como sociedad. Pidamos perdón. Nosotros podemos pedir perdón por la sociedad. Sí podemos. Daniel lo hacía. Daniel pedía perdón por ello y por el pueblo. Pidamos perdón por la sociedad. Punto 5. Ya voy rápido, voy terminando. En el verso 10 dice, humíllense delante del Señor. Hermanos, es hora que nos humillemos. Es hora que nos humillemos delante de Él. Es hora que nos rindamos a los pies de nuestro Creador. Y Él dice que nos va a exaltar. ¿Quién cree eso? Él nos va a exaltar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él no nos va a hacer faltar nada.
pero necesitamos humillarnos. En este tiempo, justo empieza el año. Qué buen tiempo para tomar decisiones, ¿no? El Señor en este versículo nos manda a tomar decisiones, nos manda que tengamos sumisión ante Él, nos manda que resistamos al diablo, nos manda que nos decidamos a acercarnos a Él, nos manda que nos decidamos a arrepentirnos de las cosas que no nos queremos arrepentir todavía, y nos manda que nos humillemos. Y Él ahí nos va a exaltar. Y quiero cerrar con este versículo, Mateo 28:20, que dice que Él va a estar con nosotros. Y usa las palabras siempre que mi pastor me enseña, de que nosotros no debiéramos usar la palabra siempre, porque somos humanos y no sabemos qué va a pasar de acá a un año. Pero el Señor es perfecto. El Señor sabe lo que dice y ya tiene todo armado. El Señor es todopoderoso y Él puede decir que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bendiciones para todos.